Bueno, pues mientras se conecta la gente, aprovecho para saludar. Yo soy Marta, soy parte del equipo de 5W, una de las fundadoras, y bueno, acabamos de hacer la primera presentación online de un número en papel porque bueno, que teníamos programadas presentaciones en diferentes ciudades y como todo lo hemos tenido que parar. Así que pues hemos probado hacerla online por primera vez, que también ha sido una experiencia interesante porque nos ha permitido llegar a más sitios, llegar a más gente y bueno, hacerla de una manera un poco diferente. Espero que os haya gustado. Lo que vamos a hacer ahora es contactar con algunos de los autores de este último número para que podáis hacerles preguntas y que ellos os vayan contestando en directo. Vamos a charlar primero con Xavier Aldecoa, después con Miquel Ayestarán y luego con Agus Morales en principio, pero tenemos por ahí también pendientes, espero, ahora pasaré lista, a Maribel Izcue, a Pablo Suances, o sea que si tenéis alguna pregunta extra, pues les podemos liar y que se metan también a esta presentación. Así que voy a empezar a ver, a llamar primero a Aldecoa. ¿Sí? Mientras tanto, aprovecho para deciros que, mira, ya está, pero voy a hacer la cuña publicitaria que ya la había empezado. Si queréis ver la revista que acabamos de presentar, podéis verla online, que es otra de las cosas nuevas que hemos hecho eh, en estos días. Y es que la tenéis disponible online por primera vez todos los contenidos en versión digital, o sea que si no habéis podido conseguir el número y queréis leerla, pues está ahí disponible. ¿Me escuchas, David? Sí, te digo. No sabía si Ay, me perfecto. veíais, si me escuchabais o no. Yo te veo y te escucho, o sea que A ti te veo en la mitad todo. de la cara, pero suficiente. Me he montado un chiringuito aquí para que haya luz y a la vez esté el móvil sujeto. Tengo una pila de libros debajo del móvil ahora que sería muy de ver. Pero bueno. Bueno, yo pongo pinzas. Lo vi una vez en un tutorial, que poniendo pinzas en cruz se sujeta muy bien. Ah, pues mira, me lo apunto para la próxima vez, porque igual tenemos que hacer más de estas, ya veremos. Pero bueno, ya que te tenemos por aquí, te voy a empezar a preguntar qué es para lo que está aquí la gente y me he apuntado por aquí que nos han preguntado. Tengo dos apuntadas que han llegado antes de que empezáramos esta charla, pero si tenéis más preguntas, las podéis enviando por aquí. Exacto. Preguntan que, en primer lugar, ¿creéis que lo acontecido con el COVID-19 hará cambiar de manera evidente las políticas sanitarias, los servicios sociales, etcétera? Es un poco Sí, más supongo que general. a todo el mundo, eso espero. Cambiarán muchas cosas. Cambiará la forma de relacionarnos, creo. Cambiará la forma de viajar. Cambiarán los miedos. Y, Y cambiará también para bien, ¿eh? Yo estos días, por ejemplo, hay cosas que me están sorprendiendo, la cantidad brutal de colegas africanos, incluso gente que hacía mucho tiempo que no hablaba con ellos, que me han escrito WhatsApps o mails para preocuparse. Me parece brutal. O sea, gente que a lo mejor hacía que vi una vez en Angola hace 5 años y como he visto lo que está pasando en España, me han escrito y me hace pensar porque muchas veces yo intento mantener el contacto con mucha gente, pero lógicamente con todos, ¿no? Y esa preocupación de otra gente también creo que hay margen para una cierta reflexión de eso, ¿no? De cuidar más a la gente y cuidarnos más entre todos. Sí, es una reflexión yo creo que generalizada, ¿no? Que está haciendo bastante gente en estos días. Mm. Veo por aquí una pregunta, pero te voy a hacer la otra para que no se me pase y ahora ya las vamos retomando por aquí. Mm, Nos preguntaban, la he perdido. Sí, si os ha generado odio a vosotros como periodistas, como reporteros, alguna de las situaciones que habéis tenido que vivir, que me ha parecido muy interesante, porque es verdad que hemos dedicado todo un número a hablar del odio, pero aquí preguntan que si alguna de esas situaciones, alguna de las cosas que has visto, que has reporteado, te ha generado a ti este sentimiento. Bueno, depende de cómo se entienda el odio. Yo el odio lo entiendo un poco como el pozo que te queda después de la rabia y que se queda contigo para vivir y te hace peor. Pero sí, sí rabia. Odio creo que no se me ha quedado en el sentido de querer venganza de alguien, pero sí, sí rabia. Recuerdo justo después de la independencia en 2013 de Sudán del Sur, yo regresé al país y justo acaban de empezar la guerra en Sudán, en la capital Sudán del Sur, en Yuba.
y hablé con chicas a las que habían violado pues 50 juntas, 60 juntas, a apenas 60 metros de la base de las Naciones Unidas. Y es curioso porque se me ha quedado muy grabada esa imagen de las mujeres entrando al sitio donde íbamos a hablar, que apenas podían caminar por lo que les habían hecho, pero porque tampoco habían ido al médico, no había nada, era un país en guerra abierta. Pero era, era una rabia por lo que les habían hecho también, pero por lo que les habían dejado, o sea, cómo les habían abandonado. Todas ellas decían que los cascos azules de allí, eran etíopes en ese momento, habían visto cómo se las llevaban, porque estaban, como digo, muy cerca, y no habían hecho nada. Esa gente no, había preferido esconderse porque como no importan, en realidad no importaban esas mujeres a nadie, si iban a defenderlas se arriesgaban a que los mataran, porque los que las estaban violando eran soldados, en este caso del ejército. Y esa sensación de rabia, de decir, joder, tío, pero ¿cómo puede ser? Y es curioso porque la tenía hacia los violadores, digamos, pero también sobre todo a esta gente, ¿no? Que se suponía que estaba allí para protegerles. Pero intento no llevármela el odio mucho tiempo porque el odio te daña. Yo creo que el odio es un sentimiento que te hace peor en tu día a día y lo intento compensar con todas esas historias buenas dentro del horror más absoluto. O sea, en República Centroafricana también había situaciones de no puede ser o situaciones de abuso que te remueven por dentro, pero creo que si te las llevas en forma de odio, acabas distorsionando un poco lo que es la otra parte, ¿no? Que también existe y que es gente que decide o comportarse como un ser humano cuando es más difícil, ¿no? Que también hay millones. Oye, y el odio es un sentimiento efectivamente muy fuerte, pero ¿crees que es necesario que reciba cierta gasolina para alimentarlo y para que crezca? Porque yo me preguntaba, leyendo tu crónica, en este último número, vas a hablar de Rodríguez, de uno de los protagonistas, que a él la chispa le deja de pequeño, cuando esta situación familiar con madre, su padre, pero al final crece al contactar con el general, ¿no? Que ve en él, de hecho decías tú, que ve en ese odio algo valioso. Si no hay esta gasolina, ¿crees que el odio puede apagarse o tomar otra vida? Bueno, sí, porque el odio tiene mucho que ver con... Antes he dicho la rabia, pero tiene mucho que ver con el miedo. Y no hay nada más fácil de controlar que alguien con miedo. Por eso la extrema derecha intenta infundir miedo en Europa también, porque alguien con miedo es más fácil de controlar y eso a nivel muy primario, pero es lo que veía con esos niños. El coronel Embura vio a dos niños asustadísimos, aterrados de miedo porque les acaban de matar a sus padres delante de su cara y sabía que ese miedo era manejable y era valioso en el momento en el que los podía convertir en su guardia personal y sabía que iban a dar todo por él. Porque esos niños estaban dispuestos a morir por él. Y te lo decían, porque no tenían nada más. Y no tenían nada más porque estaban aterrados, tenían miedo. Y ellos ese miedo, porque es mucho más difícil admitir el miedo que admitir el odio. Y ellos habían intentado transformar ese miedo en odio para justificarlo. Antes decía que el odio de Rodríguez de Gloire era una forma extraña de esperanza, porque ese miedo lo habían transformado en un odio que les da un sentido para vivir. Esos niños decían que estaban voluntariamente en ese grupo rebelde, algo que era falso, era absurdo, para poder matar a alguien que era las posibilidades de encontrar en la selva al asesino de sus padres, que además se habían ido, se había desplazado de ese grupo rebelde, era ninguna. No había ninguna. Pero, ¿cómo vas a admitir? Nadie admite que tiene miedo. En cambio, el odio es mucho más fácil de vehicular porque te convierte en víctima también. Tú odias porque eres una víctima. Así que yo, la verdad es que es otra forma de odio, no es un odio desde la actuación, desde el ataque al otro, pero es un odio que te permite soportar tu vida, en este caso. Mira, un poco al hilo de esto, pregunta por aquí Laura, que por qué muchas veces personas que han vivido situaciones difíciles no odian y en cambio sí lo hacen personas que a priori no han vivido situaciones difíciles. Bueno, eso tendría algún sentido porque tiene miedo quien tiene miedo a perder cosas.
Y eso suele pasar en realidad. Es cuando alguien tiene algo y que quiere conservar y tiene miedo a que se lo arrebaten, sea mucho o poco, suele tener actitudes conservadoras y tiene miedo a que le vengan los demás y el odio es el arma que utiliza para defenderla. Pero cuando estás en un eslabón muy bajo en el que tu supervivencia depende de la ayuda grupal, de la red social, entonces ese odio no te sirve para nada. Ese miedo no te sirve para nada. Entonces, cuando hay situaciones en las que todo se derrumba, ves lo contrario. Ves a gente que ve que el odio no le sirve para nada. A no ser que haya un enemigo común, pero hay mucha gente que intenta ayudarse. Y eso lo he visto también en situaciones en cualquier lado. En Sudán del Sur mismo, estuve en una zona de islas que se habían ido allí. Toda la gente es tan pobre que no se podía ni siquiera ir a ciudades donde se asistían las ONGs, se habían ocultado en islas. Y allí veías a gente que estaba intentando sobrevivir en comunidad. Y como estaban tan lejos, ni siquiera había un objetivo al que odiar. Sí, por supuesto que si se hubieran encontrado a los enemigos delante, habrían reaccionado probablemente, o no sé si huyendo o atacando, pero como allí estaban aislados de todo, lo único que podían hacer para sobrevivir era ayudarse. Y recuerdo que había un pescador que iba a ver cada día. Normalmente en las islas se quedaron todos primero, pero cuando la guerra, digamos, perdió intensidad, los más jóvenes se volvían a ir al poblado, lo que quedaba de él, para intentar vivir un poco, y los más ancianos que no podían correr por si había un nuevo ataque, se quedaban en las islas. Pues un pescador iba cada día a llevarles pescado. Y eso no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Esas mujeres no tenían, no es que no tuvieran nada, es que no, nada absolutamente. Una de ellas había llevado la llave de casa que le habían incendiado, no tenía nada. Pero esas redes sociales las ves y antes decía que nos fijamos mucho en el odio porque llama mucho la atención, pero en estas muestras de amor o de solidaridad pura eh, son también muy importantes, muy interesantes, ¿no? Y tienen que ver con todo lo contrario al miedo, con la esperanza de sobrevivir todos juntos. Contesto de hecho casi a la siguiente que te iba a hacer, que veo que plantea por aquí Marina, que es cómo cambia el odio a las sociedades, ¿no? Puede transformarlo incluso dándole la vuelta y generando estas redes de empatía y de solidaridad. Y no estamos libres de sentir ese odio. Al final, eh, hay, hay una cuestión sobre la empatía, de no darla por hecha, sino que es un trabajo diario, que me parece que es real, pero el odio siempre es una amenaza para todas las sociedades, porque estamos a muy poco de sentir miedo de perder las cosas para odiar al otro. Nos creamos inmunes de, bueno, nosotros no odiamos, nosotros no tenemos esta mentalidad, pero mira estos días en los balcones, gente gritando a gente que ven por la calle y no está pasando nada. O sea, si realmente hubiera una mutación al virus y en lugar de matar a un 2%, un 3%, matar a un 50%, el miedo ese se convertiría en un odio brutal. Y te digo más, el mismo virus, en lugar de atacar a los mayores de 65, sobre todo, atacar a los menores de 5, y lo mismo. Porque la gente odia por miedo. Y no estamos tan lejos. Es un esfuerzo que tienes que hacer de decir, a ver, tengo que controlar este miedo para no odiar al que creo que va por la calle, al que puede contagiar. Y ese miedo forma parte de nosotros. Es una manera de supervivencia también. Preguntan por aquí si recomiendas alguna novela sobre el tema del odio. ¿Alguna Te lo novela? voy a ampliar yo, novela, ensayo, libro de crónicas. Mira, una que me he leído estos días, El adversario de Manuel Carrer, que además me la aconsejó Agus, eh, es un odio diferente, ¿no? Es una historia sobre un tipo que asesina a su mujer y a sus hijos. No estoy descubriendo nada porque empieza así la escena. Mata a su mujer y a sus hijos y descubre y se va descubriendo poco a poco que es una mentira total su vida. Y esa es una historia de odio que además está muy bien escrita. Me recuerda mucho a Capote, a Sangre Fría, que es como algo que ya sabes cómo ha acabado, pero te mete
en la historia y te la va desarrollando muy bien. Me gustan mucho las reflexiones que hace. Además, hay un punto del libro que me recuerda mucho a la situación que hay ahora mismo. Dice que los amigos, los mejores amigos de este tipo, que es el asesino, reaccionan después de esa muerte como quien sufre un terremoto. Que pese a que nada indica que vaya a haber un nuevo terremoto, saben que ya no, la estabilidad de la Tierra ya no es para siempre. Y viven con ese miedo dentro de ellos, de que nada se puede dar por hecho. Y después hay otra que me leí hace un tiempo, que es Tenemos que hablar de Kevin, que es brutal, es de Lionel Shriver. Hostia, me dejó loquísimo este libro, es sobre el asesino de la ballesta de Estados Unidos, creo que es, me lo leí hace mucho tiempo. Y ahora cuando estaba hablando de este también me parece brutal, ¿no? Cómo va desde la perspectiva de la madre, viendo cómo va degenerando en un monstruo su hijo y que lucha por quererle y acaba despreciándole, pero a la vez es prisionera de ese amor por su hijo, va a verle a la prisión. Es muy bestia, porque el odio no es solo el odio hacia el otro, también puede ser un odio hacia tu propio hijo, ¿no? Y me parece muy interesante ese concepto. Y te diría más, ¿eh? No sé, se me han ocurrido estos dos ahora mismo, ¿no? Y para ir rápido no está mal. Te preguntan también, de hecho, hablando de libros, que para cuándo el próximo, tuyo. Pues mira, justo quería hacer ahora, es un proyecto que estoy haciendo sobre ríos, una trilogía, hice Hijos del Nilo, que era recorrer todo el Nilo, ahora iba en verano a recorrer todo el río Congo, desde las fuentes a la desembocadura, pero me temo, creo que no va a ser posible. También, mira, antes decía, hablamos de odio, miedo, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar las aldeas, las zonas apartadas cuando vean a un blanco ahora? Otro día me decía un amigo que ya no le llaman musungu, que le llaman corona. Y eso puede parecernos gracioso, pero no lo es en algunos sitios. En los que depende tu supervivencia de que alguien venga con un virus, si asocian blanco a virus, puede ser peligroso en algunos sitios. Puede ser justificado de ese miedo, pero es peligroso. También pasó con el ébola, que cuando venía gente de fuera, extranjeros, eh, pues había... No, no, Perdona, todo había bien. quedado como pillado un momento. Te Sí, hago la última porque vamos a hablar con más gente. Te digo como entrecortado, pero no sé si soy yo. es que ha entrado una llamada y me he quedado congelado un momento. Ah, vale, vale, pues ha debido ser. Pues nada, no te preocupes porque, mira, habíamos dicho más o menos este tiempo, te dejo ir tranquilo y ahora vamos a llamar a Miquel y seguimos hablando con él. Vale, bueno, yo estoy por aquí. Si luego hay alguna pregunta que se queda tal, la Te rescatas. volvemos a llamar. No sé, además. No me voy a ir No a tienes ningún... dónde ir, imagino. Bueno, abajo. Venga, gracias, Xavi. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Vale, pues voy a llamar a Miquel. Perdón si se ha quedado alguna pregunta por ahí, pero eso, como van a estar por aquí disponibles, les podemos volver a llamar. A ver, Miquel, Miquel, no te veo. Sí, ahí está. A ver, ahí está. Hola, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Muy bien, vamos a estabilizar aquí el tema. Estabiliza, estabiliza. Estás cogiendo práctica ya, ¿no? Con esto de hacer los directos por Instagram y los lives de Facebook y tal. Sí, ¿no? Todo está ahora, todo lo estamos haciendo así, estas telerelaciones, ¿no? Todo es, los niños igual. Los Zooms, el Skype, el Google Classroom. Luego nos va a costar desengancharnos de la pantalla, sobre todo a ellos. Pero bueno, nos sirve por lo menos para hacer este tipo de cosas. Sí, sí, Y claro, nada, no, no, mientras... está muy bien, vamos. Y sobre todo este formato del Instagram Live yo creo que está triunfando, ¿no? Sí, es Te cómodo. da muchísima, sí, da muchísima frescura, yo pienso, y la gente lo agradece. Y además es que se está viendo un montón de diálogos súper interesantes, ¿no? En cualquier momento tienes ahí, a cualquier hora del día, ¿no? Empiezas a ver cómo la gente se está conectando y está muy bien, la verdad.
Si tenemos una agenda digital ahora que no la tenemos en días normales. Claro, sí, sí. Bueno, la verdad es que yo pensaba que iba a hacer muchas cosas, pero tengo aquí todavía una pila de libros, no he podido ni abrirlos. No sé cómo son vuestros confinamientos, pero los confinamientos con niños en casa y con teletrabajo, como siempre, pues la verdad es que son complicadísimos y no sé, yo estoy atascado, no soy capaz de escribir largo ni estoy aquí bastante ofuscado a ver si me aclaro un poco las ideas. Termine tu resultado, vamos todos un poco igual pendientes de alertas y de noticias, pero bueno, pero estamos aquí para hablar de la parte reposada. O sea que, mira, ahora que me mencionas los libros, te lo voy a preguntar porque lo suelen preguntar y así ya me adelanto. ¿Recomiendas, aparte del libro que vamos a recomendar, de la revista, de lo que hemos venido aquí a hablar, recomiendas algún libro, alguna lectura que estés leyendo estos días? Sí, estoy leyendo clásicos y el título no os va a sorprender a nadie, pero estoy leyendo este libro de Selma Lagerlöf, Nobel. Una Nobel pues, igual no es de las más conocidas, pero tiene una historia muy bonita, porque ella es, bueno, yo cuando empecé a venir a Jerusalén me alojaba en un hotel y siempre estaba ahí, había una habitación que era la habitación de Selma Lagerlöf, ¿no? Bueno, yo lo sabía, pero nunca había profundizado en esta escritora hasta que, bueno, me picó el gusanillo, empecé a mirar y tiene un libro que está súper bien sobre la ciudad santa y que lo había escrito además en esa habitación, ¿no? Con lo cual, pues había esa conexión que ha estado esperándome casi 20 años y ahora pues la estoy retomando con mucho gusto y una pena que ahora no se pueda ir al Imperial, ¿no? Que es el nombre que tiene el hotel porque, pues como todos los demás, están cerrados, ¿no? Si no, la verdad es que te pegas un gustazo porque es un hotel de los antiguos y merece mucho la pena y yo se lo recomiendo a mucha gente que viene aquí a Jerusalén. Oye, Miquel, mientras te están las preguntas por aquí, te acerco una que nos hacían a través de Facebook, que hacían también al DECOA. Tengo que preguntar un poco en términos generales, que cómo creéis que afectará a COVID-19 y todo lo que lo rodea a las políticas sanitarias, a los servicios sociales de vuestras respectivas. Bueno, va a depender mucho del país, ¿no? Respondí ahí de forma prematura, pero si los países tienen ya esas políticas sociales y estos sistemas sanitarios, pues realmente yo creo que esto va a servir para tomar nota y tener unas lecciones aprendidas que nos sirvan de cara al futuro, ¿no? Pero bueno, hay en otros países que esto va a ser un tsunami y punto. Y van a depender mucho de la ayuda que les pueda venir de fuera porque no tienen capacidad para hacer frente, ¿no? Aldecoa seguro que tiene muchísimos más ejemplos que yo en África, pero aquí mismo pues países que están reventados por tantos años de conflicto como Yemen y Siria, sobre todo, pues como realmente les pegue duro el corona, pues va a ser un efecto devastador y no tienen sistemas que estén ahora mismo para poder responder, ¿no? O sitios como la Franja de Gaza, ¿no? Con 2 millones de personas que ya están ya confinadas allí desde hace una década como entre duro, pues realmente podemos estar hablando de cifras que superen por mucho ya el drama, ¿no? Que estamos viendo día a día en Italia y en España y en Estados Unidos, que ahora mismo el umbral del dolor lo están fijando estos 3 países. Te están preguntando mucho, Miquel, que si puedes repetir el nombre del libro. El libro es Jerusalén, es facilísimo. El libro se llama Jerusalén y es de Selma Lagerlöf. Está bien, es una novela muy, no sé, muy... A mí me está gustando mucho. Eh, pero claro, no sé, si nos ponemos a bichar por aquí van a salir muchas cosas. No sé si Bueno, queréis pues más libros, antes de que te hablamos de metas libros. por ahí, te voy a ¿Perdón? preguntar yo, vamos a esto, que estamos todos Claro. igual, se nos va la cabeza al coronavirus y a la actualidad. Mira, preguntan si podremos poner todos los libros recomendados después en Stories y ya adelanto yo que sí. Pero antes de nada te voy a preguntar por tu crónica de odio. No sé si te queda muy lejana ahora con todo lo que está pasando. Si quieres. Bueno, no tan lejana, ¿eh? Yo creo que, como lo comentaba con Agus también en la presentación, pues la verdad es que todo lo que es el auge del populismo no es ajeno a Israel, ni muchísimo menos.
Y aquí además se combinan dos aspectos, no solamente el aspecto ultranacionalista, sino que también está el aspecto ultrarreligioso, y hay una formación que ha hecho el cóctel perfecto, ¿no? Que es Otzma Yehudit, que es poder judío, que bueno, que es de los partidos que yo conozco, pues lo más xenófobo, lo más racista, ¿no? Que te puedes echar a la cara, y además con justificaciones divinas, ¿no? No son ya justificaciones terrenales o del color de tu piel, sino que aquí ya es simplemente el derecho que se atribuyen ellos, que según ellos les atribuye Dios a vivir aquí y a ser quienes garanticen la pureza, ¿no? de su estado. Esta es la jerga que utilizan. Y bueno, no había que ver. Bueno, en el último año aquí ha habido 3 elecciones. Finalmente ellos no han logrado acceder a la Knesset, al Parlamento. Pero bueno, es uno de los partidos que ha estado en todos los medios. Su mensaje ha calado. Y bueno, pues tampoco es tan lejano al que tienen otros partidos ultranacionalistas que forman parte del gobierno de este país. Me preguntan por aquí que por qué se habla tan poquísimo de Yemen en los medios. Y antes de que contestes tú, déjame que haga mini cuña, porque precisamente en esta revista, en Odio, uno de los temas es Yemen, que es un tema de Francesca Manocchi, que precisamente quisimos poner el foco en este país, pero no sé si quieres tú profundizar por qué. No sé, yo llevo, sin exageraros, desde el año 2014, desde 2014, llevo tirándome de los pelos para conseguir un visado, y no hay forma, ¿no? Es un ejemplo, y como yo estamos un montón de compañeros, el acceso es muy complicado. Si no podemos ir, va a haber mucha menos cobertura, ¿no? Que cuando tú estás ahí. Y luego también yo creo que se habla poco porque ha habido otros conflictos regionales que han eclipsado al resto, ¿no? En este caso el más mediático quizás ha sido el de Siria, ¿no? Después del de Irak ha sido la guerra más mediática, y la de Yemen ha quedado ahí agazapada, ¿no? Ha quedado pues un poco más alejada. También yo creo que nos pilla un poco más lejos, no tenemos muy claro quiénes son estos hutíes. Eh, bueno, pues ha quedado un poco más alejado, más disuelta entre el mare magnum de conflictos que hay abiertos, y yo creo que es el motivo. No me parece que haya una intencionalidad política o editorial por parte de los medios de no tratarla, sino que simplemente es, por un lado, la lejanía, y por otro lado, la falta de acceso. Están por aquí también que si se conoce algún ejemplo de organización terrorista debilitada por el coronavirus. No sé, la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención la semana pasada la cantidad de información que estaba escribiendo el grupo de Estado Islámico sobre el coronavirus, y uno de sus mensajes me llamó la atención, y era que diciendo a sus fieles que se mantuvieran alejados de la tierra de los infectados, ¿no? De Europa. Y es curioso, ¿no? Porque hasta entonces estaba predicando justo lo contrario. Quería que la gente pues pudiera estar en Europa para golpear, ¿no? Me llamó la atención. Pero bueno, a nivel de debilitarles o no debilitarles, pues la verdad es que no, ahora mismo no tengo información, y yo creo que es pronto. Tenemos que esperar. La gente, todos queremos ya tener una bolita aquí para decir que el coronavirus va a detener los conflictos, el coronavirus va, yo qué sé. Cosas prácticas que han pasado hasta el momento en la región, por ejemplo, es que el ejército de Turquía ha decidido suavizar o ralentizar sus operaciones en el norte de Siria. Eso es un comunicado del Ministerio de Defensa, y eso está ocurriendo. Por ejemplo, en lo que representa el conflicto entre Gaza e Israel, pues también vemos cómo pues, parece que se ha detenido, ha decrecido la violencia que habíamos visto justo antes de las últimas elecciones. Bueno, pues sí que hay cosas que parece que están más... o sea, que la cabeza se ha puesto ahora mismo más en el virus que en los combates, pero bueno, luego tenemos ahí Libia, o tenemos el caso de Yemen, donde no hay paro en alguno, ¿no? Y siguen hablando las armas como lo hacían antes. Pregunta por aquí Ana, hablando de odio, ¿cómo has vivido el odio entre comunidades chiíes, suníes y yazidíes en Oriente Medio? ¿Es odio autóctono y antiguo o avivado por algún interés? ¿Sentiste odio entre las gentes? Hombre, no, quiero decir que
es una diferencia histórica, no es una diferencia moderna, pero sí que desde fuera se ha azuzado, ¿no? Sobre todo a partir de la invasión estadounidense de 2003 de Irak, se ha exacerbado de una forma pues, que, que los propios lugareños no la conocían, ¿no? Y se han creado unas diferencias sectarias y confesionales que no, con unos niveles de violencia que en la época moderna al menos no tienen, nadie lo conocía, ¿no? Eh, no se llegaban a matar como se mataban, pero todo el mundo sabía quién era suní, quién era chií, quién era cristiano. O sea, eso lo sabía, cada uno sabía lo que era más o menos. Estaba más o menos claro, pero no se mataban, ¿no? Como lo que hemos visto en los últimos años, que ha sido una absoluta locura, sobre todo el caso de Irak, ¿no? Yo creo que fue el más llamativo, ¿no? Vamos a acabar aquí con la última porque tenemos que llamar a Agus también y si no, yo tendría aquí a todos una hora cada uno. Pregunta Miquel también, ¿cuál es la influencia de China en la región? ¿Se va a incrementar después del COVID-19? ¿La influencia de quién, perdón? De China. ¿De China? Pues la verdad es que la influencia china, a diferencia de África, que puede ser quizás más visual a nivel de proyectos y de grandes obras y demás, aquí están siempre un poco más solapados, ¿no? Aquí ha habido una gran potencia en los últimos años que ha sido Estados Unidos, muy presente, sobre todo por la presencia militar, que poco a poco se está saliendo, ¿no? Ya desde la época de Obama ya están intentando retirarse poco a poco. Y yo creo que Trump le va a dar la última puntada y su vacío pues lo está llenando Rusia, no lo está llenando China. Pero lógicamente es un actor que está ahí, todo el mundo sabe que está ahí, pero no le veo directamente implicado en los conflictos abiertos que hay aquí, ¿no? Yo creo que la influencia china va por otro lado, no va por la injerencia directa, ¿no? O militar, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la que ha tenido Estados Unidos o la que ha tenido Rusia. Pues mira, si te parece, como creo que ya tenemos a Agus también preparado, te libero, pero no te vayas lejos por si acaso te volvemos a llamar después. Pero nada, muchas gracias y bueno, invito a todos a leer la crónica de Miquel en papel y todas las que publica en la web. Gracias, Miquel. Bueno, gracias. Chao. Vamos a llamar a Agus. He visto preguntas antes sobre cómo va a afectar este parón por el coronavirus a la revista y más centradas en contenido general. Y estas las estoy guardando para hacérselas precisamente ahora a Agus, que estoy llamando ya mismo. Ahí está. Hola. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Qué tal? ¿Escuchas bien? Bienvenida a 5W, Marta. Muchas gracias, Agus. A ver, creo que se ha quedado esto. Ya está. Oye, pues le estaba comentando que están llegando algunas preguntas más generales sobre 5W que me las estaba guardando para hacértelas a ti, como por ejemplo, ¿cómo va a afectar este parón a la revista? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué va a pasar? Vale, bueno, podemos comentar los dos, ¿no? Pero bueno, perdón por el careto porque están siendo días de cobertura un poco intensos, así que perdón por el careto. Pero bueno, en la revista, a ver, lo primero, ¿qué está pasando ahora? Que evidentemente muchos medios se ven afectados por la publicidad, ¿no? Por el bajón en publicidad. Nosotros, ¿se escucha un poco bajito? ¿A mí? Vale. ¿A mí o a Marta? Creo que a mí, que tengo que gritar más, porque me lo sueles decir, o sea, que será mi culpa seguro. Sí, bueno, decía, ¿no? Sobre el bajón que hay en publicidad, ¿no? Muchos medios tienen un efecto directo y muy importante en todos los medios. Nosotros, como al final pasamos de 0,1 a 0,05, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, sí que ha habido un impacto importante precisamente en el número que hemos presentado hoy, el número en papel, que lo lanzamos en febrero y, claro, las ventas, pues, evidentemente un desastre, ¿no? En ese sentido. Lo hemos reconvertido, lo hemos llevado al digital para que la gente lo pueda leer online. Y luego lo más importante es que la base que tenemos, que es la de suscripciones, sigue ahí. Y ahí quiero dar las gracias a todo el mundo porque sé que son momentos complicados, que mucha gente está teniendo problemas para seguir trabajando o directamente se ha quedado sin trabajo y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Tenemos nuevos socios que incluso han descubierto la revista estos días y gracias a esa gente seguimos vivos y de momento estamos, bueno, también quiero decir, no
no vamos a hacer ni ningún ERTE, ni estamos pagando las colaboraciones, estamos pagando salarios, o sea, estamos trabajando, bueno, igual no, estamos trabajando de forma mucho más intensa, porque estamos haciendo una cobertura muy importante aquí en España, ¿no? Que ese es otro cambio que tenemos. Normalmente nosotros no trabajamos aquí, siempre contamos lo que pasa en el mundo, lo seguimos haciendo, hablamos de China, la India, pero ahora también estamos comprometidos evidentemente con lo que ocurre aquí y sí que necesitaríamos más apoyo de suscriptores para hacer una cobertura más intensa, pero vaya que estamos fuertes, estamos fuertes. Tenemos una base sólida que es la de la gente que nos apoya, más de 3.200 personas. Y creciendo. Sí, sí. Agus, antes de retomar las preguntas que veo que ya empiezan a entrar por aquí, había una antes, un par en YouTube durante la presentación que te pedían hablar un poco más sobre el concepto de glamorización del odio, que ha llamado mucho la atención. Que si puedes poner algún ejemplo. Bueno, me refería a la glamorización del odio y también de la violencia, etcétera. Bueno, es que el odio es muy estético, la violencia es estética. Y caer en eso es peligroso, ¿no? Porque te hace que haya una especie de adoración por ello, ¿no? Por ejemplo, pues en una guerra, pues las explosiones, incluso ya lo que cae ya en el sensacionalismo, ¿no? La sangre, etcétera, ¿no? Y todo eso es muy fácil atraer a la gente, ¿no? Para que lo lea, para que lo vea. Y a veces lo que te hace es caer en la superficie y no ir en profundidad. ¿A qué está pasando? ¿Cuáles son las raíces de esto? ¿De dónde sale? Y eso es lo que intentamos hacer en la revista, ¿no? Y por eso la portada de este número, por ejemplo, glamorización del odio, de la violencia, pues podría ser una manifestación con fuego detrás, ¿no? Jugar con eso. Y lo que hemos hecho no es hacer una escuela en Pakistán destruida en este caso, por los talibanes y la mano, que es como la resistencia contra el odio, ¿no? Siempre intentamos ir un paso más allá, ¿no? En ese sentido, y no sé si ha salido bien, espero que sí, pero la verdad es que todos los autores y autoras se han esforzado mucho y yo creo que hay muchas reflexiones interesantes en este número. Preguntaban también antes por el siguiente número, que si está ya en proceso de creación, si tenemos idea, y si afectará esto de alguna manera a ralentizarlo, a posponerlo. Sí, lo que ha pasado ahora afecta a todo. O sea, yo ya no leo las cosas igual que las leo. No me refiero a leer libros, sino que no leo la realidad igual que antes. Y evidentemente en el ecosistema mediático igual, y para la revista igual. Claro que va a tener un efecto ya incluso en el tema. El tema a escoger, ahora bueno, tenemos tiempo, tenemos recorrido para pensarlo todavía, porque como sabéis es una revista anual. Eh, pero yo creo que sí, que tendrá impacto. Lo que sí que vamos a seguir haciendo, apostando por un monográfico anual, eso lo tenemos clarísimo. Un monográfico anual en papel, bien trabajado, con crónicas de todo el mundo. Esa perspectiva seguirá. Eh, eh, pero en el contenido sí, claro. Yo ahora mismo me imagino que, no lo sé, de aquí a un año, no puedo, lo decidiremos entre todos, pero sí que va a tener un impacto. Y luego también lo que es la recuperación del mundo editorial, que va a tener que ir poco a poco si es que la recuperación existe, ¿no? Pero de momento hay un parón, ¿no? Y ahora me cuesta pensar a un año vista, ¿no? Pero supongo que después de verano entre todos nos reuniremos y pensaremos bien qué hacer y esperamos aceptar. Preguntan relacionado también con coronavirus y COVID. Pregunta Jordi, ¿creéis que Europa usará el COVID-19 como una excusa más para bloquear el movimiento migratorio de países en conflicto porque puede ser un arma de exterminio en gente que no tendrá medios? Preguntaban antes también, me ha pasado la pregunta pero la he leído antes, ¿cómo afectará a movimientos migratorios? Bueno, no hace falta que especulemos. Lo primero que hizo la Unión Europea es cerrar las fronteras, pese a que eso es una de las primeras decisiones que tomó, ¿no? Que nadie entre aquí. No sé, la verdad, yo entiendo que es un momento muy difícil, ¿no? Para Europa y todos los países europeos, para cada uno por su lado. Pero vaya, que esa fuera la primera decisión, a mí la verdad es que me impactó bastante. Cuando además el problema está siendo, ¿no? Esto Xavi hablaba también, ¿no? Muchos europeos que iban a África y que corrían el riesgo de contagiar a algunas personas, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, este es un clásico, claro, usar este tipo de cosas para luego intentar hacer un control migratorio, pero creo que ahora no está en la cabeza de nadie porque estamos metidos en esto, pero sí, claro, luego sí que se pueden usar ese tipo de armas. Pero bueno, igualmente ahora lo más serio con este tema yo creo que es
el hecho de que los campos de refugiados, tal y como están pensados, que yo creo que tiene sentido en el corto plazo, porque responden a una situación de emergencia a la gente que huye de la guerra. A largo plazo yo siempre he pensado que no tiene sentido, porque dejas a la gente ahí que se hacine, que pueda ser víctima de enfermedades, etcétera. Y este es el gran ejemplo. Y la verdad es que no entiendo cómo muchos de esos campos de refugiados, o si hablamos de Europa, los que están en Europa, el de Moria, ¿por qué no se desalojan y se encuentra un sitio para esas personas? Porque la situación puede ser muy dura, ¿no? en esos campos. Esto, quería enlazar, de hecho, lo que estabas comentando y ahora que hablábamos de migraciones y refugiados para hablar de tu tema, ¿no? Yo también, que al final en estas presentaciones el editor habla de la revista en general, pero habla poco de su tema y en este número escribe. Uy, ¿ves? Hasta la pantalla no quiere que Sí, hable del tema. nada, te No, bueno, censuran. porque es una pieza más, no es importante. Lo importante es la de todos los demás. No, Bueno, la, pero ya te pregunto yo entonces. bueno, es una crónica sobre Argelia, sobre los migrantes que llegan a Argelia, sobre todo de África Occidental. Ay, Agus, perdona, te corto. Dicen si te puedes alejar un pelín de la cámara, que estás muy cerca y se te ve solo un trozo. Ahí, mejor. Perdón, es Ahí. que como no veo muy bien, vale. Bueno, eso, y sobre todo la reflexión que saqué de allí, bueno, porque en Argelia está llevando a cabo una campaña masiva de deportación de personas migradas. Llegan a ciudades, las cogen y las deportan al desierto y luego tienen que volver. Parte de esa gran macabra gincana que sufren las personas refugiadas e inmigradas cuando intentan llegar a Europa. Y sobre todo hay un poco la reflexión que hacía o lo que más me llamó la atención fue pues que esa reflexión que tiene que ver con el odio de que siempre hay alguien debajo. Esto es aplicable a tantísimos sitios, tantísimos lugares, ¿no? Los niños son los inmigrados en España, los jóvenes son los inmigrados, que son magrebíes, discriminados aquí. Allí, por ejemplo, es población magrebí que está discriminando a la población negra y esto es algo que al final hay infinitas escaleras y que afecta a todo el mundo. Yo creo que se ve muy bien en la revista, ¿no? Desde múltiples puntos de vista. A veces el que odia luego es el odiador o el odiado. Bueno, esa reflexión está muy presente y nos hace ver pues, que el odio es universal, es algo universal. Preguntan también por aquí si creemos que el hecho de que haya tanta inmediatez, tanto bulo, tanta noticia rápida, y hace que la gente vaya a empezar a leer noticias repostadas y veraces. Entiendo que se refiere a dada la situación actual. No, no, no creo que sea eso lo que... porque genera una especie de hartazgo. Es más, si se refiere, no sé, no le digo la pregunta, pero si se refiere a bulos, etcétera, o incluso a información o mal llamada información que intoxica, etcétera, eso genera hartazgo más que ganas de leer otra cosa, yo creo. Al final afecta a todo el mundo, porque afecta a todo el prestigio del periodismo, ¿no? Eso. O sea que no, en ese sentido no creo. Al final, la gente que va, yo creo, a buscar pues un producto más en profundidad, un periodismo más en profundidad, yo creo que también hay gente que está alerta a lo que pasa cada día y que se intenta informar bien y que va allí no tanto por hartazgo de, bueno, no lo sé, supongo, sino porque, bueno, busca algo diferente, algo más allá. Nosotros, por ejemplo, no tiene sentido que hagamos actualidad, breaking news, no tiene sentido, ¿no? Cada uno cumple su función. Nosotros intentamos hacer periodismo narrativo y fotografía, que es contar pequeñas historias y grandes explicaciones. Y bueno, sí, es posible que haya gente que esté harta de tal y venga a otro tipo de periodismo, pero bueno, yo creo que supongo que hay de todo. Pregunta también Laura por aquí si la revista solo se envía dentro de España. No, bueno, la Esa revista me la sé yo. La revista se envía a donde queráis. Ahora, por seguridad y responsabilidad, como os hemos comentado en la presentación, no la estamos enviando de forma física. Por lo tanto, de momento la podéis leer en la web, pero si la encargáis, si la compráis, en cuanto podamos, cuando se pueda hacer, la enviaremos allá donde estéis. En Chile, en Argentina, en Bruselas, en la India, la hemos enviado a todo el mundo. Así que hay siempre problemas, depende del país, con el envío postal, depende del país, es más o menos difícil, pero acaba llegando. O sea que la podéis pedir de donde queráis.
Y si quieres ya para acabar, veo por aquí que te preguntan también, como a Mikel y a Xavi, que si recomiendas algún libro. ¿Agus, alguna recomendación? Ay, espera que se me ha ido. De De libro. libros relacionados con el odio. Ah, pensaba que eran libros en general. No, no, no. Pues Vale. mira, si tengo que decir un libro que además preguntaban por novelas antes, ¿no? Un libro que habla sobre odio por todos lados, odio a los demás, odio a mí mismo, odio irradiador, odio es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Es además odio obsesivo, ¿no? Porque hay una cosa importante, yo creo, es que el odio no es algo que salta una chispa, ¿no? Lo que hablábamos antes también de la glamorización de la violencia, ¿no? De algo que es muy visual, no es algo que sale de repente, sino que tienes que cultivarlo, es obsesivo, ¿no? Tienes que cultivarlo con el tiempo, tienes que plantarlo, regarlo y que crezca, ¿no? Y Crimen y Castigo, vaya, es una auténtica locura. Y es una gran novela del siglo XX, así que yo creo que es un gran libro. Pues mira, si te parece, cerramos con esto, con esta recomendación. Vale, nada, pues muchas gracias a todo el mundo, ¿no? Por haber estado ahí. Ya te dejo, Marta, ¿no? Que lances tu mensaje. Y Y yo el solo lanzo speech uno, de despedida. y yo solo uno que es salud y periodismo. Gracias, Agus. Bueno, pues yo me despido también. He visto que llegaban mensajes pidiendo que recopilemos estas recomendaciones de libros que se han hecho y los apuntaremos. Ahora repasaremos y los publicaremos después para que los tengáis así en una lista y sea más fácil. Y nada, recomendación, me vais a permitir que estamos aquí para esto, la revista. Lo que decía Agus, ahora hemos tenido que parar los envíos postales por una cuestión de responsabilidad, de seguridad, pero en cuanto termine, en cuanto sea responsable volver a hacerlo, enviaremos la revista en papel. O sea, todas las personas que lo compréis ahora, lo que vais a poder hacer es leerlo digital, que por primera vez hemos volcado los contenidos en la web, tanto los textos como las fotos, pero una vez podamos retomarlo, pues los enviaremos a casa y lo mismo a toda la gente que se suscriba, que os necesitamos más que nunca. Tendréis acceso a todos los contenidos digitales que publicamos cada semana y además al papel que recibiréis pues, en cuanto podamos. Nada, muchas gracias. Seguiremos haciendo más directos, más crónicas, más podcasts y más 5W. Y nos vemos pronto por aquí. Muchas gracias por estar aquí.